Hola a todos. Imagina un enorme salón, el suelo de mármol pulido hasta brillar, el aroma de lirios y jazmín, candelabros decorados que proyectan sombras danzantes sobre frescos dorados. En medio de esta magnificencia, una joven vestida con un vestido de seda azul se encuentra con el corazón acelerado, lleno de miedo. Frente a ella, el rey. Detrás de él, su más cercano consejero. Y precisamente entre estos dos hombres, entre el soberano coronado y aquel que juró servirle hasta la muerte, surgió una pasión capaz de destruir no solo a 3 personas, sino a todo un país. Esta no es solo una historia de traición. Es una historia de amor, engaño y cómo un solo sentimiento puede hacer caer en el abismo a aquellos que antes sostenían el poder sobre los destinos de miles. Y te contaremos todo, hasta la última gota de sangre sobre el terciopelo del trono. Año 1795. El reino de Valemar, lleno de nobleza y secretos intrincados, vivía bajo el gobierno de su majestad, el rey Llorens III. Era un hombre de mano firme y corazón helado, educado en la rigidez y el deber, pero aún así no exento de debilidades. Una de esas debilidades fue ella, Eliana de Mercy. Hija de un marqués provincial, Eliana llegó a la corte como invitada a un baile de gala, y esa misma noche su nombre comenzó a susurrarse en los pasillos del palacio. Su belleza, no tan ostentosa como la de las damas de moda, cautivaba por su sinceridad. Cabello color miel, ojos gris verde, una caminata ligera, como si no tocara el suelo. Pero lo más importante, ella miraba al rey no como un monarca, sino como a un hombre. Y eso lo cautivó. Llorens, no acostumbrado a los sentimientos reales, rodeado de adulaciones falsas y reverencias forzadas, por primera vez se sintió no como un gobernante, sino como un ser humano. Y se enamoró, apasionadamente, sin razón, casi como un adolescente. Ya una semana después del baile, Eliana vivía en el palacio. Un mes después, se sentaba a su lado en las ceremonias oficiales. 2 meses después, susurraba palabras en su oído que solo ellos dos conocían. Pero desde el principio, esta historia tenía un tercer participante. El conde Talben d'Orsua no era solo un amigo de Llorens. Era su sombra, su doble en pensamientos y acciones. Juntos habían pasado por el fuego, guerras y golpes palaciegos. Talben salvó la vida del rey durante una conspiración, y desde entonces se convirtieron en hermanos. Nadie tenía el derecho de interrumpir a Talben en el consejo. Nadie osaba discutir con él, ya que su palabra se consideraba la continuación de la voluntad del rey. Y cuando vio a Eliana, su corazón tembló. No lo dijo ni una palabra. Continuó sirviendo como siempre, frío, preciso, impecable. Pero cada mirada, cada gesto hacia ella estaba lleno de lo que no debía sentir. Observaba cómo ella reía, tocaba la mano del rey, lo besaba en la mejilla. Y callaba, porque traicionar a Llorens significaba traicionar a sí mismo. Pero las paredes del palacio no solo guardan secretos, susurran. Y un día, el susurro llegó a oídos de Eliana. El conde te mira, mademoiselle, como un náufrago mirando la orilla. Le dijo una de las damas de honor. Eliana sonrió, la halagó, no buscaba atención, pero la atención la encontraba a ella. Estaba acostumbrada a las miradas. Pero la mirada de Talben era diferente. Él nunca decía cumplidos, nunca inclinaba la cabeza, simplemente estaba allí, en silencio, en la distancia correcta, pero siempre dentro del círculo de su presencia. Y un día, al pasar junto a ella, susurró: no llevas el color del jazmín por casualidad. Es venenoso cuando florece en la noche. Eliana no respondió, pero esa noche no pudo dormir. Esas palabras le quemaban la piel, y empezó a notar que su corazón latía más fuerte no cerca del rey, sino cerca de su amigo. Que la risa del rey la irritaba, y el silencio del conde la tranquilizaba. Que en sus sueños veía ojos, no azules como los de Llorens, sino casi negros, como los de Talben. Eso era una traición, incluso pensar en ello era un crimen. Pero no podía hacer nada al respecto. Y luego, llegó el baile en honor a la victoria sobre los republicanos. El baile en el que todo cambió. Eliana descendió por las escaleras en un vestido del color del cielo nocturno. El rey la esperaba junto al trono. Talben estaba en una columna, como siempre en las sombras, pero ella sentía su mirada. Y precisamente hacia él sus pies, sin quererlo, dieron el primer paso, antes de recordar que debía sonreírle a su soberano. Se encontraron con la mirada, y todo el mundo se desplomó.
Acabamos de comenzar esta historia, pero créeme, se pondrá aún más tensa. Quédate para descubrir qué sucederá cuando el héroe enfrente aún más injusticia. Después de ese baile, donde las miradas de Eliana y Talben se cruzaron por primera vez tan de cerca, la corte real se convirtió en un campo de batalla real, pero oculto de todos. A primera vista, todo seguía igual. Celebraciones, risas, músicos, damas de honor listas para nuevas intrigas y chismes. Pero todo eso era solo una fachada. Detrás de esa fachada, había batallas, sangre y traiciones. Eliana ya sabía con certeza que Talben también lo sentía. No podía ocultar sus sentimientos, por más que intentara. Estaban en su mirada, en su silencio, en cada palabra innecesaria que le decía. Y cada vez más, ella sentía cómo se atraían el uno al otro, a pesar de todo lo que los mantenía a distancia. Tal vez ambos esperaban que ese sentimiento pasara, que pudieran sobrevivir en ese palacio con la ley de que el poder está por encima de todo. Pero no era solo una atracción. Era una necesidad insoportable, olvidar el mundo y sumergirse en aquel donde solo existían ellos dos, y nadie más. Pero cada encuentro con él era un riesgo, no solo para ellos, sino para el mismo rey, para quien la lealtad era la base de su poder. En esos momentos, Talben se volvía aún más reservado. Desviaba la mirada y la evitaba. Pero eso solo aumentaba la atracción. Era como un demonio que observaba cada uno de sus movimientos. Y Eliana, aunque luchaba contra sí misma, no podía olvidar cómo Talben mantenía su mirada, cómo sus manos apenas rozaban sus dedos cuando ella pasaba cerca. Y entonces, un día todo cambió. El rey Llorens la invitó a una reunión privada en su oficina. Había notado los cambios, las miradas alteradas y los frecuentes momentos de soledad de los cercanos. Y eso fue una señal de acción. «Sé lo que pasa entre ustedes», dijo, cuando ella entró. Sus palabras fueron suaves, pero afiladas. «¿Crees que no me doy cuenta? ¿Crees que no entiendo que lo amas? O tal vez me amas más a mí. Pero debo advertirte, si eliges a él, nos destruirás a ambos». Eliana, atónita ante su franqueza, dio un paso atrás. «Pero, no puedo elegir, Llorens. Mi corazón se rompe». El rey se levantó, se acercó a la ventana y miró la oscuridad de la noche. «Sabes que un solo error puede costarte la vida. No solo la tuya, sino la de él. Así que decide lo que quieras. Pero sabes que siempre estaré aquí, listo para vengar cualquier traición». Esas palabras resonaron en su pecho. Sintió que ese era el momento en que toda su vida dependía de la elección que tenía que hacer. Pero su mente estaba gobernada por la pasión, y no podía romper ese nudo. Esa noche, se encontró con Talben. Su corazón latía como un tambor. Se acercó a él, pero en sus ojos ya ardía una determinación. No podía permitirse perderla, al igual que ella no podía perderlo. Era inevitable, no podía irse, él no podía irse. «No podemos continuar», dijo ella, su voz temblaba. «Él se vengará, todo terminará si te quedas». Talben la tomó de la mano, la miró a los ojos y dijo con firmeza: «No puedes elegir. Pero yo ya elegí, eres mía, y ninguna amenaza me detendrá». Se acercó y la besó en la frente. Sintió cómo su fría determinación la envolvía. En su alma, todo se mezclaba. Pero sus manos, involuntariamente, se extendieron hacia él, y ese momento se convirtió en un punto de no retorno. «Si lo hacemos, perderemos todo», susurró ella. «Ya hemos perdido todo», respondió Talben. Y esa noche, dieron un paso que marcó el comienzo del fin de todo lo que alguna vez conocieron. Estamos al borde de la culminación. Lo que sucederá ahora lo cambiará todo. No puedes perderte el desenlace de esta historia.